Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde. Estamos una vez más aquí en su programa de Conexión Astral a través de Cubo Multimedios. Y bueno, esta tarde nos acompaña un hermano querido, muy querido por mí, y nos va a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a dar, pues, verdades y falsedades que se han dicho a través de este personaje. Entonces, pues doy la bienvenida a mi hermanito Osmond Draco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Wendy. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de también poder tener este espacio para justo desmitificar, ¿no? La figura de Lucifer y hablar un poco del origen, de el arquetipo, sobre todo, y que se entienda un poquito mejor cuál es la función, ¿no? De que exista en la espiritualidad de esta figura. Claro que sí, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que andas trabajando, pero bueno, ya pudimos agendar y adecuarnos con nuestros horarios. Exacto, sí. Y lo importante es siempre buscar la forma. Claro, claro que sí. Bueno, pues antes de comenzar precisamente a hablar de este personaje, de este tema que nos ocupa el día de hoy, ¿nos puedes hablar un poco para que la gente sepa quién es Osmond Draco? ¿Cómo fue que entraste en este mundo de la espiritualidad y demás? Pues mira, mi historia la verdad es que es larga y llena de caminos diferentes. Yo desde chiquito sentí esta atracción hacia lo oculto, hacia lo mágico, hacia lo, pues sí, hacia todo lo paranormal, por decirlo de alguna forma. Durante muchos años yo busqué un maestro en la Wicca, ¿no? En la tradición espiritual occidental y no lo encontraba, o sea, no lo encontraba hasta que un día decidí abrirme a las opciones, decidí pues ser crítico sin ser juzgón, ¿no? Y pues poder aprender de todas las tradiciones y de lo que la espiritualidad estaba dispuesta a enseñarme, porque además la oportunidad se me presentó y me inicié en Palo Mayombe, bueno, en realidad en Palo Quimbisa, Zarabanda del Santo Cristo del Buen Viaje, que es una tradición de palería africana. Y pues a partir de ahí realmente mi vida cambió, porque si bien no estaba relacionado directamente con las personas, o sea, las personas que yo conocí en el palo no son las personas con las que conocí la Wicca y con las que empecé a practicar la parte de la tradición Wicca. Sí se abrió el mundo y me rodeé de personas que tenían prácticas espirituales diversas. Entonces, esto, o sea, te hablo de que mi interés viene desde que era niño, pero mi iniciación en el palo fue en 2020 y a partir de ahí he estado súper sumergido en las tradiciones espirituales y a partir de 2021, finales de 2021, es que yo empiezo a trabajar con la magia sumeria, empecé a conocer todos los arquetipos sumerios, los dioses, etcétera. Y bueno, a la fecha es mi práctica más dominante. Digo, sigo trabajando la palería como práctica personal, pero a nivel grupo, digamos que mi trabajo es más sumerio. Ah, perfecto. Ok, Ujú. entonces, y bueno, pero precisamente pues háblanos para la gente que no sabe qué es esta, pues el trabajo sumerio, ¿no? A qué se dedica, de dónde viene. Mira, el trabajo sumerio es el primer trabajo religioso documentado históricamente, ¿no? O sea, el primer texto documentado que tenemos de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, que está datada aproximadamente hace 4.000 años, más o menos, 4.000 años antes de Cristo. Y pues básicamente en esta tradición se le rinde culto a deidades y formas arquetípicas con rasgos ya humanos, Ujú. pero que sí tienen mucho que ver con el cosmos, con el clima, con pues todas estas necesidades que iba teniendo el pueblo
que se iban cubriendo y que necesitaban algo para explicarlo, ¿no? Necesitaban algo para Sí. explicar la sequía, Ujú. algo para explicar las tormentas, algo para explicar la vida. Entonces, el trabajo con la magia sumeria, pues es un conjunto de tradiciones, la tradición mesopotámica, la tradición fenicia, la tradición babilonia, que básicamente van tomando un poco los mismos dioses. En algunas tradiciones se les cambia el nombre, pero va evolucionando. Y pues de ahí viene un montón de lo que seguimos trabajando hoy en día. O sea, incluso de la tradición sumeria viene todo el Antiguo Testamento. Básicamente, en los mitos de Enlil vemos el mito del diluvio universal, el mito de las pestes, el mito de las tablillas del conocimiento, que serían los 10 mandamientos, ¿no? O sea, vamos viendo todos estos ideas sociales que funcionan dentro de una tradición espiritual o religión para comunicar los designios de los dioses a la humanidad, ¿no? Y que además al final tienen un propósito completamente social de prevalencia de la paz y el bienestar y los objetivos del pueblo en ese momento. Ok. Entonces, bueno, con eso podemos decir obviamente que esta parte no está pues peleada, por así decirlo, pues con la iglesia, como algunos pues pudieran creer, ¿no? No está peleada, para nada está peleada. De hecho, pues como te digo, todo el Antiguo Testamento, pues un poco cuenta la misma historia que los mitos sumerios. Lo que sí es que cambia un poquito el enfoque. Entonces, justamente los tradiciones sumerias, el dios al que se le teme, que es un dios al que también se le rinde culto, es Enlil, que es el dios del viento, ¿no? Y este es un dios que no quiere a la humanidad. Es un dios que todo el tiempo está tratando de aniquilarlos. Que bueno, Okay. pues no todos sabemos en el Antiguo Testamento quién es el dios que manda el diluvio, ¿no? Entonces, ahí sí cambiaría un poco el enfoque, pero igual no está peleado y no es una tradición, vamos, esta figura de Enlil sí es una figura a la que se le rinde culto y sí es una figura a la que se le tiene en una posición de poder y de hecho es el rey de los dioses. Sin embargo, sí la perspectiva, pues sí no es un dios amoroso, no es un dios pues que procure y vele por el bienestar de la humanidad. Claro, y por eso, bueno, podemos observar ahora, ¿no? Tantos diluvios, tantas inundaciones y demás. Por eso podemos decir que no es tan amoroso como algunos otros arquetipos, ¿no? Exactamente. Ah, ok, perfecto. Pero Sí, bueno, sí, para que la gente sepa que, pues que no es nada malo y que incluso van de la mano en algunas cuestiones para los católicos, cristianos y demás que tienen otro tipo de creencias, ¿no? sí, sobre todo en cuestiones de entendimiento, digo, al final son tradiciones muy, muy antiguas. Entonces, el entendimiento que tenían en ese momento de lo que era, digamos que moralmente aceptable, socialmente aceptable, va a ser muy diferente al que tenemos en la actualidad. Y el entender también estas figuras con una perspectiva de observación hacia atrás moderna también nos hace cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una figura importante en el panteón sumerio que es muy conocida en la cultura pop y ese es Pazuzu, ¿no? Pazuzu, todos lo recordarán por la película del Exorcista, Ah, ok. Ajá. que es el demonio que se le mete a Demonios. Regan. Eh, Pazuzu en su tradición original cumplía la función de proteger a las embarazadas y a los bebés de otra entidad que era su esposa, ¿no? Que es la Mashtu. Entonces es interesante ver como esta idea de que pues estas figuras que para nosotros en la actualidad son consideradas completamente oscuras y completamente corruptas y nefastas, en la tradición original cumplían una función, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Baal, ¿no? Que Baal también es un demonio en la actualidad en la Goesia tradicional, pero también es un dios fenicio y es uno de los dioses principales. Entonces, también eso es interesante como ver cómo se han pues observado otras culturas a través del tiempo
y tratar de recuperar los mitos originales, digo, en la medida de lo posible, porque también son cosas demasiado antiguas y que además están en una zona geográficamente complicada, ¿no? Porque es una zona que siempre ha estado en guerra, que es pues toda la parte de Irak y todo esto. Entonces, de pronto, todas estas, los templos, las tablillas, todo esto, pues se ha ido perdiendo con el pasar de los años. Claro, claro, claro. Pues qué importante, ¿no? Eso precisamente, pues, preservar todo este conocimiento, que ya la gente, pues, ni siquiera sabe a veces que existe, ¿no? Eso es Exacto. muy importante. Muy bien. Y bueno, pues ya entrando en materia precisamente del tema que este día nos ocupa, pues quisiéramos hablar, pues precisamente como dices, ha sido muy largo tu camino, has estudiado pues en diversas escuelas, diversas cosas. Entonces, bueno, háblanos precisamente acerca de este trabajo que tú hiciste y para que nos puedas decir quién es realmente Lucifer. O sea, mucha gente lo pone como el demonio, lo dice que es Satanás y demás. Entonces, bueno, el día de hoy queremos saber la verdad, o bueno, al menos la verdad en este aspecto espiritual de quién es Lucifer. Si nos puedes hablar un poco sobre esto. Sí, claro. Lucifer, vamos a entenderlo como un conjunto de ideas, más que como una sola figura. La primera vez que se utiliza como tal el término Lucifer es para denominar a un dios romano que se llama Eósforo. Lucifer, el nombre, significa lux fero, que es el portador de la luz. Y se utilizaba para denominar a Eósforo porque Eósforo era Venus en la mañana. Entonces, como los romanos no tenían el conocimiento que tenemos ahora de entender que Venus en la mañana es el mismo Venus de la tarde, se entendía como dos estrellas diferentes. Entonces, teníamos a Eósforo y a Éspero. Eósforo siendo Venus en la mañana y Éspero siendo Venus en la tarde. Eh, la función de esta estrella era acompañar al Sol. Básicamente, la estrella de la mañana lo que hace es que sale antes que el Sol. Espiritualmente para los romanos era guía del Sol y era el que traía la luz al mundo. Y luego llegaba Éspero, la estrella de la tarde, que básicamente llegaba a recoger el Sol. Y pues traía la noche, traía el sueño y traía todo este momento de descanso y de resguardo. Claro. Y estos arquetipos los vamos a ir viendo repetidamente en otras tradiciones. Tenemos después en Grecia, tenemos a Prometeo y a Epimeteo. Para los sumerios también lo vamos a encontrar como Enki y Enlil. Entonces, vamos a ver como estas diferentes formas de entender el arquetipo, pero si bien vamos a entender que Lucifer como nombre se menciona en Roma y posteriormente se menciona en la Biblia. Eso ya es muchísimo más reciente, porque de hecho en la Biblia se menciona, pero no se menciona como una figura. De hecho, se hace alegoría a un rey. Se hace alegoría al rey de... es que lo tengo anotado. Me parece que es el rey de Babilonia. Y básicamente en la Biblia dice, ¿cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado en tierra, tú que avasallabas todas las naciones? Tú que decías para ti, hasta el cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del encuentro me sentaré y en los confines del Safón subiré hasta la cima de las nubes. Seré igual que Elión, el Altísimo. Con todo has caído al Seol, en las honduras del abismo. Entonces, vamos a entender que esta figura de Lucifer en la Biblia originalmente es pues es un malentendido, porque no estaban hablando de un ángel, ni estaban hablando de una figura espiritual, estaban hablando de un rey. Y el profeta que está hablando de esto, lo que está haciendo es que está
pues mofándose del rey, que es un rey oponente a los hebreos y que básicamente pues va a caer. Ok. Entonces, o sea, aquí ya empezamos un poco con esta formación del arquetipo, ¿no? Y después viene la idea de que Lucifer es pues el emperador del infierno y el señor de las tinieblas y el oscuro, que todo sucede por esta idea, pero pensemos también que en la Biblia tampoco se menciona el infierno. Entonces, si no se menciona el infierno, no puede mencionarse un emperador del infierno. Uh-huh. ¿No? Y existe la figura de Satán, pero esa la vamos a ver un poquito más adelante en esta construcción del mito, porque después de esta idea, pues se le tiene que dar forma al mal, ¿no? Se le tiene que dar forma a la idea de la corrupción de la humanidad, especialmente porque es una forma también de mantener el poder de aquellos que tenían poder en ese momento y de mantener el miedo en las personas que no tenían poder. ¿Cómo hacíamos para mantener el poder en los que sí tenían? Bueno, pues todos los actos deleznables que hacían, todos los abusos de poder, todas estas situaciones de exceso estaban influenciadas por el mal. Y entonces ya se eximían de culpa. Porque recordemos que en aquel momento también se podían comprar pleitesías y se podía comprar el camino al cielo. Entonces, era mucho más fácil librarse de esta responsabilidad, pues adjudicándole esto a una fuerza externa. ¿Y quiénes eran los que sí se iban a ir al infierno? Pues los que no tenían dinero para comprar las pleitesías. Y los que no tenían dinero para comprar estos favores. Y pues la forma de hacer que ellos no tuvieran estos actos, pues era con el miedo. Y el miedo tiene que ver con la construcción de la idea del mal. Sí. Ok. Entonces, bueno, justamente con eso podemos decir, o sea, fue un error o pues sí, ¿no? El decir que era un demonio, que era el rey del infierno y demás, ¿no? O sea, la manera en cómo se ha plasmado a través de los años. Y también tiene que ver con esta construcción de la figura. La versión actual que tenemos del infierno viene directamente de la literatura, de Dante Alighieri. ¿No? Dante Alighieri es el primero en hacer en la Edad Media una construcción mental o una construcción detallada de cómo funciona el infierno, cómo funciona el purgatorio y cómo funciona el cielo. Basado en mitologías, basado en sus propias aseveraciones, en su propia poesía, que posteriormente se va a utilizar para, pues, ejemplificar, ¿no? A nivel colectivo, qué es lo que te va a pasar si te portas mal, ¿no? Y cómo se va a castigar esta situación, estas faltas a la moral y a las buenas costumbres que se han tenido por parte de la gente. Y en el último círculo del infierno es donde encontramos a Lucifer, ¿no? Y Lucifer está masticando a Judas Iscariote, está masticando a este rey que manda matar a Cristo, Herodes. Está masticando a Herodes y pues básicamente va a representar el mayor castigo, ¿no? A los peores herejes que existen en la historia católica, principalmente, y principalmente católica y cristiana, pero sobre todo católica. Bien. Y justo, bueno, y de ahí, pues obviamente ya se hace todo pues la alegoría y demás de que por eso es el demonio que te castiga, ¿no? Exacto.
Mi trabajo con Lucifer empieza a partir de un cuestionamiento que yo me hacía desde que era niño y que era, ¿por qué si Dios es todo bondad y es omnipotente, permite la existencia del mal, ¿no? ¿Por qué permite la existencia de una figura que se dedica a corromper, que se dedica a sembrar el mal, que se dedica a que el hombre vea y ejecute su peor versión? Eso fue mi motivante para empezar a trabajar con él. Verdaderamente mi trabajo con él no fue enfocado a una cuestión de, pues, de poder o de querer obtener algo a cambio. Fue más bien esta idea de encontrar hacia dónde me llevaba. No desde el morbo, no desde la pues como querer ver qué pasaba, sino realmente con la intención de entenderlo y de entender cuál era su propósito, ¿no? Cuál era su propósito en nuestras vidas, cuál era su propósito en la existencia. Y vaya que me dejó bastantes aprendizajes al respecto. Claro. Entre ellos. Entre ellos, Lucifer lo vamos a entender como el portador de la luz. Para la espiritualidad, la luz puede tener varios significados. El primero y el más aceptado es el conocimiento. No el conocimiento como el acto de aprender algo solamente, sino el conocimiento como esta energía de conciencia, como esta energía de discernimiento que podemos tener nosotros como seres humanos. En la tradición griega tenemos la figura de Prometeo. Prometeo es un titán, ¿no? Es una criatura previa a la creación, previa a los olímpicos, que básicamente roba el fuego de Zeus para entregárselo a la humanidad. Prometeo ya, Zeus ya lo traía entre cejas, ¿no? Zeus ya no, ya lo tenía como atoradísimo porque él normalmente tenía este tipo de comportamientos rebeldes. Él roba el fuego y se lo entrega a la humanidad. Y pues con esto es castigado y es amarrado, encadenado en la cima de un monte. Y el que lo va a liberar es Hércules. Hércules, dentro de sus 12 tareas, libera y rompe las cadenas de Prometeo. Esto nosotros lo podemos trasladar a la actualidad y a nuestras vidas, pensando en la idea de que nosotros somos quienes tenemos la capacidad de liberar el conocimiento. De liberarla. El conocimiento tiene la función de estar atado y también tiene la función de ser, pues de ser sacrificado, de sacrificarse en pos de que la humanidad tenga esta capacidad de entenderse como un dios a sí mismo. Esto lo vamos a entender también dentro de la tradición sumeria. Vamos a ver que Enki tiene un proceso muy parecido. Enki le toma el fuego de Enlil, que es el fuego del espíritu para los sumerios, y básicamente sacrifica a un dios, que es Wi, y con su sangre nutre la tierra de la que se van a hacer los humanos. Entonces, para los sumerios, la idea de que el humano tenga en su composición la capacidad de observarse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, le da entonces la capacidad de volverse un dios. Los sumerios tienen jerarquías pues bastante primitivas, ¿no? Tienen, digamos que vamos a tener dos dioses principales, los Anuna y los Anunnaki. Los Anuna son los dioses que bajaron de las estrellas, son los dioses mayores. Se les conoce también como los altísimos, porque literalmente son representados como figuras muy altas. Okay. Después vienen los Anunnaki. Los Anunnaki son los dioses que nacen en la tierra. Nacen de estos dioses mayores, pero ya nacen en la tierra. Los Anunnaki tienen la función de
extraer oro de la tierra para reconstruir su planeta, que Ok. es una especie de campo espiritual. Y los Anunnaki, pues son dioses, no dejan de ser dioses y tienen pasiones y tienen eh, vicios y tienen todas estas cosas que son típicas de la humanidad, porque ellos ya van a empezar a representar a la humanidad. Y pues básicamente le dicen a Enki que cree esclavos, porque ellos están muy cansados de estar extrayendo el oro. Y es como Enki crea a la humanidad originalmente con el propósito de servir a los Anunnaki, para que ellos ya no tengan que hacer estas labores. Pero con la observación de los humanos, que además tiene varios errores, tiene varios intentos fallidos. Y entonces vamos a ver en las tradiciones sumerias varios intentos de la creación pues, de los esclavos perfectos, ¿no? Y entonces los primeros eran como changuitos. Eran estos seres primitivos que no tenían conciencia, no se podían entrenar, entonces era muy complicado darles como, eh, pues, propósito, considerando que ellos querían tener estas figuras de esclavitud. Y después vamos a tener, digamos que el segundo intento, en la cual, pues, ahí empiezan a tener un problema porque ya se pueden entrenar, ya pueden seguir indicaciones. Esto es más parecido a los animales domésticos, pero Ujú. se empiezan a reproducir muchísimo y no mueren y no enferman. Y entonces se empieza a volver un problema para los Anuna porque hay recursos y también consumen Una recursos. plaga. Entonces, pues los exterminan otra vez. Y entonces en el tercer intento, Enki toma esta esencia del dios y la insufla en el barro con el que va a crear a las personas, ¿no? Y Ujú. de ahí surgen los primeros humanos, las primeras tribus. Y surge el primer gran sabio, que es Adapa. Y Adapa va a venir a ser una suerte de Adán. Va a venir a ser este primer gran iniciado, que es un avatar de los dioses, que es el hijo pródigo de Enki, que es esta figura que va a traer toda la información de los dioses a los humanos. Ok. Pero pues esta idea de que los humanitos pudieran ser dioses nunca pone feliz al dios rey, ¿no? Que el dios rey es Enlil. Y pues trata de aniquilarlos en varias ocasiones. Trata de aniquilarlos con diluvios, trata de aniquilarlos con hambre, trata de aniquilarlos con enfermedades, pero siempre encuentran Enki la manera de salvarlos. Entonces, en el diluvio, Enki se acerca a uno de estos humanitos y le dice, haz un arca. Haz un arca, mete 2 de cada uno y floten. Ujú. En las enfermedades, Enki va y les enseña la hechicería, para que se curen, ¿no? Toda esta parte de las hierbas, de las fuerzas sanadoras de la naturaleza. En el hambre, Enki les enseña la agricultura, les enseña cómo crear canales, les enseña cómo extraer el agua dulce de la tierra. Y entonces vamos a ver a Enki todo el tiempo como una figura proveedora. Pero Enki tiene la cualidad también de que él, pues, ya no es bien visto en las estrellas, ¿no? Que es donde habitan los dioses superiores. Claro. Entonces, él crea su reino o su palacio en el Apsu, que el Apsu es un cuerpo de agua que se va a encontrar entre el debajo de la tierra, entre la tierra y el Kigal. El Kigal es la versión sumeria del infierno, ¿no? Es a donde se van los muertos. Ujú. Entonces, vamos a ver otra vez esta figura de un oponente del dios principal Ajá. que se enamora de la humanidad y que está condenado a vivir debajo de ella, Ujú. ¿no? Ya lo vimos con Prometeo, que está amarrado en una montaña. Luego lo vemos con Enki, que si bien Enki no está amarrado, sí está de alguna forma condenado a no poder volver a las estrellas, que es de donde él viene, Acá. y estar encerrado en el Apsu. Y así lo vamos a ver con diferentes tradiciones. Lo vamos a ver también con Loki para los nórdicos, lo vamos a ver con
¿Con quién más lo vemos? Con Azazel en la tradición judio-cristiana, que eso es algo que también me gustaría platicar. Esta figura de el rebelde que se opone al Dios Padre y que le está enseñando cosas a la humanidad y que molestan al Dios Padre y que pues es castigado. También lo vamos a ver con los egipcios, con Osiris, ¿no? Que Osiris ya no puede reinar en la tierra y entonces él es lo que está hasta abajo en el mundo de los muertos. Ajá, claro, claro. O sea, en cada cultura tenemos este mismo estereotipo de Lucifer con diferentes nombres, ¿no? Exacto. Porque en realidad, como te decía al principio, es un arquetipo. No vamos a entender a Lucifer directamente como un dios, lo vamos a entender como una divinidad, sí, por la fuerza que se le ha dado colectivamente y porque ya es una conciencia creada, ¿no? Partiendo de que, de la idea de que los dioses se crean con la colectividad y con la idea alimentada de una forma, de un arquetipo, de un concepto, pues Ujú. Lucifer va a cumplir una función básica que es probar a la humanidad que es digna de caminar entre los dioses. Ujú. Entonces, pues de esta forma lo vamos a encontrar posicionado en un lugar completamente diferente al que nos venden. Y en un lugar que además nos invita a cuestionarnos. Mi trabajo con Lucifer particularmente nunca ha sido desde el sendero de la mano izquierda. Si bien lo he estudiado con el trabajo del sendero de la mano izquierda, no lo trabajo desde ahí porque no es mi trabajo personal. No tengo nada en contra de quien lo hace, pero no es, digamos que lo que yo quiero, con lo que yo quiero conectar en este momento de mi vida. Pero eh, Lucifer va a formar esta idea de la voluntad, pero al mismo tiempo del ego. Claro. Y es aquí donde entra Satán, porque Satán no va a ser otra cosa que nuestro ego. Satán es un título. Cuando Dios crea la figura de Satán, se exclama Hasatán. Y Hasatán es árabe y significa el adversario. Satán va a ser la idea de que nosotros merecemos más o podemos menos de lo que nuestras capacidades dicen. Entonces Lucifer y Satán siempre van a estar a la misma altura. No son Dios Padre, no son la inmensidad, no son el todo. Son pequeñas figuras que existen dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Lucifer no puede volver al cielo. En ninguna tradición, ni en la sumeria, ni en la egipcia, ni en la romana, ni en la griega, es una figura que vuelva a su fuerza inicial y a su gloria inicial, porque es un destino que él mismo acepta, con tal de que la humanidad siga existiendo. Claro. Es Sí, se parte de dedica a su, protegerlos. exacto, es parte de su naturaleza, pero Lucifer no le puede dar las respuestas a la humanidad, nomás porque sí. Porque entonces estaría básicamente aceptando que la humanidad no tiene voluntad y no tiene la capacidad ni el derecho natural de caminar con los dioses. Ok. Entonces, la función de Lucifer y la función de Satán en nuestras vidas va a ser la de probarnos. Ok. Y ahí sí ya va a depender de cada uno si pasa la prueba o no la pasa, ¿no? Porque yo lo visualizo como dos serpientes o dos dragones, ¿no? Entonces, nosotros podemos elegir cuál de los dos alimentamos. Y para mí el trabajo con Lucifer me puso en perspectiva muchas cosas. Cuando yo empecé a trabajar con él, yo dije, bueno, este carnal me va a exaltar el ego, ¿no? Porque es su arquetipo, porque ya lo había estudiado previamente un poco.
Y entonces dije, este canal me va a exaltar el ego, yo me voy a dar cuenta de que cuando yo esté muy alzadito, pues lo voy a poder controlar porque entonces ya sé que es parte de mi trabajo y ya sé que ahí me está probando. Para lo que yo no estaba preparado es para entender que el ego se presenta de muchas formas. Tenemos bien entendido el ego como esta parte de la soberbia, ¿no? Como esta parte del yo puedo con todo, yo soy el chingón y todos los demás son unos estúpidos porque no me dan lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo me merezco. Pero entonces a mí se me presentó de otra forma y también ese fue así muy choqueante porque entender que mi ansiedad también venía de mi ego y que mi ego también era esta voz que me decía, no lo vas a lograr porque no eres lo suficientemente bueno, entender que eso también era mi ego fue un proceso complicado, pero fue lo que me puso en perspectiva todo y fue lo que me hizo entender cómo en diversas situaciones nosotros empezamos a alimentar la misma fuerza que nos está destruyendo. Y entonces empezamos a alimentar nuestro satán personal. Ajá. Y dejamos de observar nuestra voluntad y la corrompemos. Porque Claro. van a tener la misma fuerza. Sí, sí. Entonces, dentro de mi propio trabajo y lo que yo les puedo compartir es que la función de esta energía en nuestras vidas sí está completamente ligada a nuestro propósito personal, nuestro propósito espiritual, nuestro propósito, como lo quieras ver, ¿no? Pues puede ser hasta un propósito profesional. Y no tienes que estar involucrado en la vida mágica ni en la vida esotérica para toparte con estas figuras. Porque Claro. estas figuras están íntimamente entrelazadas en nuestro sistema, desde los mitos hasta la cotidianeidad. O sea, en los mitos nosotros los vamos a ver que están ahí para retarnos, vamos a ver que están ahí para ponernos el pie, vamos a ver que están ahí para sacar lo peor de nosotros, pero también vamos a ver, o cuando yo empiezo a trabajar esto, me doy cuenta que todo eso tiene un propósito, y tiene el propósito de que me rete a mí mismo, de que me enfrente a mí mismo, y de que pueda decir, esto que estoy haciendo va más allá de mí y es más grande que yo y entonces me va a requerir mucho esfuerzo y estar dispuesto a trabajar en ello. Claro. No sabotearnos, ¿no? Uh-huh. Es una manera como de mediar y de decirle al ego, espérate, o sea, sé que es difícil, pero también sé que puedo. Exacto, exacto. Y trabajar con Lucifer creo que es un ejercicio que te va a requerir mucha voluntad, mucha perseverancia. Yo he conversado con otras personas que han trabajado con él de forma espiritual, tanto personas que lo llevan a cabo como una práctica cotidiana, es decir, que constantemente están entrando en contacto con esta energía, como personas que lo han hecho como una situación específica de sus vidas. Y sí te puedo decir que es uno de los arquetipos que más esfuerzo me ha requerido a mí y a todas las personas que yo conozco que trabajan con él. Es uno de los arquetipos más complicados, pero no es complicado porque sea malo, porque sea cabrón, porque sea oscuro, porque te haga... Es complicado porque te va a presentar todo lo que no te gusta de ti. Te lo va a poner enfrente para que lo puedas destruir o lo puedas superar. Yo me acuerdo cuando hice el trabajo con él que yo, pues al principio sí lo interpretaba como una figura oscura y con el trabajo entendí que no es que sea una figura oscura, es que oscurece todo lo que está para que puedas ver la luz. O sea, en realidad no es que sea ni un ángel ni un demonio, sino que es esa luz o esa guía que te lleva a descubrirte prácticamente, ¿no? Exacto. Eh,
si nosotros lo viéramos como un ángel o un demonio, al final también estaríamos hablando de lo mismo. Porque pensando y partiendo de esta idea de que los daemones son las figuras que pueden llevar los mensajes a la divinidad y los ángeles también pueden llevar los mensajes a la divinidad, es una figura que tiene un propósito. No es una figura positiva o negativa, es más positiva que negativa, pero la manera en la que se presenta, pues va a ser dolorosa, ¿no? Ujú. Va a ser dolorosa como cualquier proceso de crecimiento. Y en el camino sí te puedo decir que como va a exaltar el ego, sí puede ser que el trabajo con él te lleve a lugares muy oscuros de ti mismo. Y en esos lugares ya tú sabrás qué haces. O sea, en esos lugares ya tú sabrás si decides, pues, permitirle la entrada a la oscuridad y entonces irte al diablo, o si realmente estás bien consciente de cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, cuál es tu trabajo, cuál es tu meta, y entonces, pues, avanzar hacia allá. Claro. Pues sí, los desafíos constantes que tienes en la vida cotidiana, ¿no? Como dices, ¿no? Y Así es. dependiendo de tu mente, de tu fuerza, pues los puedes sortear o no. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y entender también que su arquetipo en todos los mitos es castigado. Claro. Y cuando tú decides trabajar con él, tienes que ser consciente de eso. Porque cuando tú decides trabajar con un dios, vas a vivir el arquetipo. Si tú decides trabajar con Afrodita y entonces vas a trabajarla desde la belleza, morro, te tienes que bañar y te tienes que peinar porque si no te va a mandar al diablo la diosa, porque ese es su arquetipo es la belleza. Si tú vas a trabajar con Ares o con Freya, que son dioses de la guerra, pues vas a andar encabronado, así va a ser porque ese es el arquetipo. Si tú vas a trabajar con Lucifer, lo que va a pasar es que te va a tocar sacrificarte y te va a tocar entregar cosas por un bien mayor, y puede ser un bien mayor para ti, porque en general somos seres egoístas y no queremos decir, ay, bueno, pero ¿para qué voy a trabajar con este Dios que me va a hacer, no sé, ir a llevar comida a los pobres? Porque seamos realistas, mucha Claro. gente se acerca a la brujería porque tiene un objetivo egoísta. Sí. Cuando tú te enfrentas a eso, o sea, cuando tú llegas con esta divinidad, con esa energía, es muy probable que conectes con una cosa muy oscura. Pero no es porque él sea oscuro, es porque tus intenciones son oscuras. Por eso hay un culto tan extendido a Lucifer en el Sendero de la Mano Izquierda, porque tenemos tanto a los luciferianistas teístas como a los ateístas, ¿no? Tenemos a aquellos que ven esta figura como, pues, esta idea del conocimiento y de la iluminación y que va muy ligado al gnosticismo, y tenemos también esta idea de que pues es un emperador del infierno y que va a hacer que todos me obedezcan. Pero incluso en el Sendero de la Mano Izquierda, esta idea es muy pop, porque en los libros o sea, en los libros tradicionales de brujería, de magia negra, todo eso no viene. Si tú buscas en los grimorios, en el Grimorio Verum, por ejemplo, ¿no? Que es es un libro del siglo XVIII y que es un libro medieval con prácticas medievales, que es el primer libro donde se utiliza el sigilo de Lucifer y donde se habla de Lucifer como un demonio al que puedes invocar. Se te dice desde ahí que es el primer texto que lo menciona, o sea, bueno, que utiliza su símbolo. Literalmente dice que Lucifer no te va a dar riquezas, no te va a dar poder, no te va a dar nada que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. Entonces, todas estas ideas que avanzamos y avanzamos y avanzamos tienen más que ver con la construcción de la idea del diablo que de Lucifer. Claro. Y el diablo cumple un principio básico. El diablo es el mal y castiga a los malos. No cuestiones, porque si cuestionas, entonces
te va a ir mal. Y entonces cuando empiezas a cuestionar es cuando te das cuenta de que el diablo no es una figura real, sino un concepto. Que sí se pueda crear una figura egregórica, la que se vaya alimentando y que eventualmente puedas contactar con esta energía diferente. Pero por sí mismo no es, pues no es una figura con conciencia propia. A diferencia de los dioses, las energías con las que trabajamos, incluso el Ujú. mismo Lucifer es una forma, es una energía que ha tomado forma a través del tiempo y que si tú ves textos previos a lo medieval, ni siquiera se le menciona, ni siquiera existe. De hecho, antes de la, se me fue el nombre donde, este momento histórico donde vivió Leonardo da Vinci. No recuerdo si es la Ilustración. El Ah, Renacimiento, antes del nacimiento, Renacimiento. nacimiento. Ujú. Antes del Renacimiento, el diablo ni siquiera era una cosa roja con cuernos. El diablo se le representaba como un bufón. Y no era sino un trickster, era una figura bromista que ponía trampas a los humanos. No Ok, es sino hasta el Renacimiento que se le da la forma de esta cosa gigante, mamadísima, poderosa, porque antes de eso no era poderosa, era una chichincle de Dios que cumplía la función de derrocar a los humanos. claro. Pero mientras más se establecen las dinámicas de poder, más necesaria es la figura del castigador. Y el castigador no puede ser Dios, porque Dios es todo amor, ¿no? Entonces, como él no Sí. puede ser el castigador, tiene que existir alguien que no sea el Dios supremo que castigue al mal. Ujú. Y en este caso pusieron a Lucifer. Pusieron a Lucifer, pusieron a Satán, pusieron a los 72 demonios de Salomón, que no son otra cosa que guías, incluso hay muchos que son dioses antiguos, que eventualmente son tomados por demonios, pero más por un tema de, ni siquiera es un tema de desinformación, es un tema de manipulación de la información, ¿no? Claro. Tenemos casos muy puntuales con dioses con los que trabajamos en el trabajo sumerio, por ejemplo, como la figura de la diosa Astarte, que Astarte después se va a volver Astaroth, y Astaroth se va a volver uno de los príncipes del infierno, con Baal, con diferentes figuras que no son otra cosa sino dioses antiguos que eventualmente ya no compaten con el Dios supremo, porque es un solo Dios, y entonces todos ellos tienen que ser rebajados. Y si no están del lado del Dios supremo, pues son demonios. Claro. Sí, el hecho del poder, ¿no? De Ujú. la lucha de poderes que en realidad algunas religiones hacen hincapié en eso, ¿no? Y que Cosa recordemos el Renacimiento tiene una cosa política, o sea, no es solamente un tema espiritual. En el Renacimiento, la Iglesia Católica tiene un poder político superior al de cualquier rey. claro, claro, ponían ellos las reglas, Ponían prácticamente. ellos las reglas, ponían ellos a los reyes. O sea, el Ujú. que corona es el Papa, Sí, sí, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta idea de lo que está mal espiritualmente, que sí va a ser retomada y va a ser utilizada y va a ser prostituida y va a ser corrompida y corrupta por muchas generaciones posteriores a eso, pero si nosotros nos vamos a los primeros textos, si nosotros nos vamos a las primeras interpretaciones de los dioses, de la historia de la creación, etcétera, vamos a encontrar cosas completamente diferentes. claro. Pues entonces prácticamente es eso, ¿no? El conocer el fondo de la olla, como se dice, ¿no? No solo Sí, repetir lo que nos dan, ¿no? uh-huh. Y para mí el trabajo con Lucifer va más allá de rezarle a una figura de un ángel caído o de una cosa con cuernos. Para mí el trabajo con Lucifer va mucho más enfocado en cuestionarte por qué haces las cosas, en cuestionarte por qué te motivan ciertas cosas, en tener conflictos internos, porque esos conflictos van a tener resoluciones.
para mí el trabajo con Lucifer y el trabajo espiritual, yo siempre se lo he dicho a mis amigos y a la gente que estudia conmigo, es que cuando tú empiezas a tener un proceso espiritual real, vas a tener discusiones contigo mismo que vas a perder, porque se van a romper tus sistemas de creencias, y no solo de creencias espirituales, se van a romper tus sistemas de creencias en general. Te vas a empezar a cuestionar por qué crees ciertas cosas, por qué actúas de cierta forma, por qué tomas ciertas decisiones. Y lo más importante para mí del trabajo de Lucifer y del trabajo espiritual es que va a haber un punto donde dejas de cuestionarte por qué y te cuestionas para qué. Y una vez que tú te cuestionas para qué y que respondes el para qué, todo tiene sentido. Porque el por qué ya no te lleva a nada. Ya no te sirve de nada saber cómo fue en el pasado. Te sirve saber lo que tienes ahorita y cómo vas a tomar acción con eso. Claro. Tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a la información que ya tienes, ahora aplicarla en tu realidad. Es correcto. Y empezar a transformar tu realidad a partir de lo que tú quieres para ti. De lo que tú quieres y de lo que tú estás dispuesto a aceptar para ti. Porque muchas veces queremos cosas que no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Queremos un trabajo que nos pague los millones, pero yo no estoy dispuesto a moverme de mi casa. O quiero un trabajo, o quiero de pronto una pareja que cumpla con todos mis requisitos, pero yo no estoy dispuesto a dedicarle tiempo, yo no estoy dispuesto a hacer ningún sacrificio, a cambiar mi personalidad. A lo mejor tengo una personalidad horrible y por eso no tengo pareja. Y entonces el trabajo espiritual real, cuando conectas con esta energía, que cuando conectas con muchas otras energías, al final te van a llevar al mismo resultado. Porque, como te digo, no es que Lucifer sea un Dios supremo que esté presente en todo, sino es una parte pegada a la conciencia humana. Claro. Sí, o sea, prácticamente somos nosotros en todo momento. Exactamente. Entonces, conectar con Lucifer es conectar contigo mismo, a conciencia. Y puedes, si quieres, no llamarlo Lucifer. Puedes llamarlo tu espíritu, puedes llamarlo tu conciencia, puedes llamarlo tu autoconocimiento, como tú le quieras decir. A lo que ayuda a trabajar con Lucifer particularmente es a que hay un arquetipo y te da algo a que agarrarte. Pero si tú quieres hacerlo de una forma diferente, es completamente válido. O sea, creo que cuando tienes realmente la conexión, te va a dejar de importar, digamos, como toda esta parte protocolaria que te dictamina el ego de cómo tienen que ser las cosas, y entonces te vas a empezar realmente a hacer las preguntas correctas. Y es un trabajo constante porque va a haber un punto donde tú digas, yo ya lo tengo bien resuelto, y pum, las cosas cambian. Y entonces lo tienes que volver a ver y lo tienes que volver a entender, porque no puedes caer, porque una vez que caes en esta idea de que ya están las cosas resueltas, entra Satán, ¿no? Y entra el ego otra vez. Y entonces el ego se empieza a alimentar de eso. Sí, sí. Sí, o sea, en el momento en que dices yo ya puedo todo y sé la solución perfecta, te vuelve nuevamente a enfrentar con eso, ¿no? Exacto. Sí, es una experimentación constante. Es una experimentación constante contigo, con tus propios límites, porque tus límites van cambiando. O sea, tus límites físicos, mentales, emocionales van siendo diferentes en diferentes momentos de tu vida. Y tu manifestación y tu realidad ligada a esa manifestación también va a ser diferente. Claro. Sí, dependiendo de lo que ya has vivido, vas obteniendo experiencias y eso mismo te hace cambiar tu mentalidad ante otra situación, ¿no? Exacto. Sí, pues es eso. O sea, para mí es eso. Más que ser un ángel o un demonio, es una personificación de la voluntad. Y no en vano es siempre representado con una antorcha, porque él es el que trae la luz, porque eso significa su nombre. Claro. Sí, sí. Como es el portador de la luz, es el Exacto. guía, ¿no? Y en este caso, pues también eres tú mismo
llevándote a ese punto, a esas metas que tú quieres, que tú te planteas. Ujú. Sí, hay un libro que me gusta mucho que se llama Satán, una autobiografía, que es un libro, es una novela que está narrada desde la perspectiva de Satán, ¿no? Y hay una Ujú. parte que dice que no eres las mentiras que te dijiste de ti mismo. O sea, tú no eres Wendy la bruja, tú no eres Wendy la locutora de radio, tú no eres Wendy la que vive en Veracruz, tú eres Wendy, period. O sea, y de ahí se parte todo lo demás, ¿no? Y entonces cuando rompes con eso, o sea, para mí entrar en contacto con la energía de Lucifer y trabajar la energía de Lucifer me llevó de forma muy concreta y muy tajante, o sea, sí te puedo decir que fue un trabajo duro, pero me llevó de forma muy concreta y muy tajante a entender eso. Me hizo mucho más consciente de mis vicios también. Eso, eso Y sobre todo. eso es complicado. O sea, cuando te vuelves, cuando empiezas a analizar por qué haces las cosas y para qué haces las cosas, es complicado porque va a haber muchas cosas que disfrutas que no tienen un propósito. Y que puedes disfrutar, pero ni siquiera te hacen feliz. Ajá, sobre todo eso. O algunas cosas que disfrutas y a lo mejor te estás haciendo daño, ¿no? Claro, totalmente. Ujú. Y Sí, que sí. puede ser, puede haber cosas que disfrutes y que duelan y que sea como de, bueno, pero es un sacrificio, hay un propósito, hay algo más grande detrás de esto. Y hay cosas que no. Sí, sí. Y es como dice, pues aprender a vivir y disfrutar tu vida, pero de buena manera, con un buen propósito. Porque si Ujú. no tienes un propósito adecuado o no algo que te beneficie, pues como para qué lo sufres, ¿no? Exacto, ¿No? exactamente. Sí, y bastante interesante la manera de verlo, ¿no? Porque pues sí, nos enfrascamos en cosas y nos ponemos a sufrir toda la vida, pero pues ¿para qué lo sufres, no? Si no te gusta, pues cámbialo a algo que te gusta. Exacto, exacto. Justo para mí esta idea de algo que me hizo a mí Lucifer mucho, mucho tener presente es esta idea de que todo es efímero, de que todo es efímero y de que todo, toda nuestra existencia en realidad es insignificante. Y dentro de esa insignificancia, nuestro único propósito es estar bien. Claro, Y cuando nosotros dejamos fluir el bienestar a través de nuestras vidas, porque no es algo, porque también esa es otra cosa que me enseñó, que no puedes estar todo el tiempo manifestando bienestar porque no lo tienes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en este proceso, un día le marqué a mi mamá y le dije, es que es muy complicado porque yo ya entendí que para tenerlo todo no tengo que necesitar nada. Pero si yo pienso que no necesito nada porque lo quiero tener todo, entonces no estoy deseando, no estoy soltando nada. claro. Es un constante soltar y pedir y estar trabajando con Ajá, eso. exacto. Entonces, pues es eso. O sea, yo creo que si los que nos están viendo tienen la curiosidad de, de conectar con una energía como la de Lucifer, o tienen la curiosidad de entender qué es o quién es, Mm. yo creo que lo primero que tienen que hacer es hacer un ejercicio de introspección, de Ah, entender qué es sagrado para cada uno de nosotros, de entender a qué le tenemos miedo, porque también trae consigo esta fuerte carga colectiva de miedo y nos va a hacer enfrentarnos a eso. sí, sí, claro. Y te puedo decir que el camino después de haber trabajado con él ha sido
fructífero. Ha sido complicado, no es una energía que te resuelva la vida. Al contrario, es una energía que te pone muchas más pruebas. Y te puedo decir que yo sigo en el camino, o sea, sigo trabajando constantemente con su energía y tratando de entender qué es lo mejor para mí. Porque siempre que hago lo que es mejor para mí, obtengo resultados positivos. Y entonces me volvió mucho más consciente de para qué hago las cosas, para qué muevo mis botones, para qué presiono mis botones, ¿no? Claro. Siempre tener clara la meta de lo que vas a hacer y para qué, ¿no? Uh-huh. De esa manera, pues entiendes tu propósito y es como te ayuda esa energía, ¿no? Exacto. Perfecto. Pues bastante interesante. Lástima que se nos acabó el tiempo y ya estamos excediéndonos. Pues esperemos que a la gente le haya gustado y le sirva, sobre todo, en este aspecto, ¿no? De no solamente quedarnos en que Lucifer es el demonio, es Satanás, es el diablo y es todo lo malo que nos ocurre, ¿no? Sino más bien Exacto. entenderlo desde ese punto de que él más bien nos está guiando hacia algo mejor. Exactamente. Sí, totalmente. O sea, creo que el trabajo con él es un trabajo de introspección y cuando nosotros tengamos claro qué queremos, toda nuestra energía se va a empezar a dirigir para allá. Y el trabajo de él va a funcionar como una especie de coladera. Va a quitar muchas cosas que no son provechosas, nos las va a poner enfrente, pero ya dependerá de nosotros cómo utilizamos cada una de esas herramientas. Claro que sí. Pues te agradezco muchísimo, en verdad, que Muchas nos hayas gracias. abierto el panorama y que a la gente que quiera precisamente aprender más, dinos dónde te pueden encontrar, cómo Pues pueden. yo aparezco como Kenny Glick en Instagram y como Kenny-Glick en TikTok. Si les interesa que platiquemos, me pueden mandar un mensajillo por Instagram. Es la red social que más utilizo, sobre todo para mensajes. O sea, porque en TikTok la verdad es que casi no... Sí estoy medio activo en la red, pero casi no veo mensajes. Pero también doy clases de tarot y de magia tradicional occidental y estamos por abrir un curso de magia sumeria. Entonces, si están interesados en trabajar o aprender estas tradiciones sumerias, en aprender tarot, en aprender magia occidental, pues mándenme un mensajito y cualquier cosa estamos a la orden. Perfecto, pues ahí estamos poniendo las redes ahí abajo para que la gente pueda contactarte. Súper, muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo y pues ojalá en otra fecha podamos coincidir y nos puedas seguir hablando, a lo mejor y no nada más de ese tema, sino de otras Claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco mucho. Amigos de Conexión Astral, gracias por estar con nosotros un jueves más. Nos vemos la próxima semana, ya lo saben, aquí a través de Cubo Multimedios. Gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, bonito día. Bonita noche. Bye.